Bueno, buenas noches. Iniciamos esta nueva sesión de lecturas fundamentales desde Freud. Vamos a continuar con el programa que traíamos en la ocasión anterior. Habíamos terminado con la intervención de Satría sobre la cita, la referencia de Lacan en el seminario 10 es a la hipnosis a partir del caso de la joven homosexual. Y hemos quedado también en la lectura del texto de Freud sobre un caso de curación por hipnosis. Vamos hoy a invertir un poco el orden de la lectura. Vamos a empezar con la intervención de Satría para tratar de, como nos ha dejado como un tiempo para comprender, nos ha dejado más preguntas que esclarecimientos. Entonces, a partir de lo que nos comparta hoy Satría, vamos a tratar de leer el texto de Freud retroactivamente desde esa referencia, porque el texto de Freud nos está poniendo justamente en una situación, nos está poniendo en relación la resistencia que hay respecto al psicoanálisis y a la transferencia a partir del caso de la señora, tal vez recuerdan, que no puede amamantar a su hijo a pesar de que tiene toda su voluntad y su empeño en ello. Entonces vamos a avanzar entonces, les cedo la palabra a Satría y luego continuamos con la lectura. Adelante, Satría. Bueno, gracias Ana, buenas noches. Yo voy a volver a presentarles porque quiero volver a leer la frase de Lacan y pues voy a decir algo como en torno a eso. Hubo partes pues de la frase que no logré entender bien, pero bueno. A ver, pues les voy a comentar eso. Si se les ocurre algo, lo que sea de lo que yo diga, pues muy bienvenido. Y ya intentamos pues hacer la lectura del texto de Freud, si esto nos aporta de pronto algo. Em, Aquí. Me dicen si se ve. ¿Se ve ahí ¿Mm? la pantalla? Muy bien, sí, perfecto. Sí, entonces, ¿Mm? bueno, entonces voy a volver a leer la frase. Estamos en el seminario 10 en el capítulo que se llama La causa del deseo. ¿Sí es ese? Sí. Que es ¿Mm? el capítulo octavo. Bueno, entonces, la página 125. Entonces él dice, ya ven ustedes que el tiempo me urge y que solo, bueno, esto es hacia el final. Entonces él viene pues hablando de otras cosas, en especial ahí antesito, está hablando como del acting out de la joven homosexual, pues ¿Mm? perdón, del acting out, no, el pasaje al acto que ya hizo. Y, y dice algo como sobre el duelo. Entonces después viene esto. Ya ven ustedes que el tiempo me urge y que solo puedo darles aquí una indicación. Dos cosas indican hasta qué punto es de esto de lo que se trata. De entrada, la sensación que tiene Freud es de que por espectacular que sea el avance que la paciente haga en su análisis, todo le pasa, por así decir, como el agua por las plumas de un pato. El lugar que corresponde al A en el espejo del otro, él lo designa perfectamente mediante todas las coordenadas posibles. No dispone, por supuesto, de los elementos de mi topología, pero es imposible decirlo más claramente. Sigue. Me detengo, tropiezo, dice, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto en el espejo del otro es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí, en el pequeño florero punteado. No sé si se acuerdan pues, de lo que hablábamos la otra vez y pues, de la caja, del espejo cóncavo y después del espejo plano. Entonces, de la imagen de la izquierda queda una imagen real, la imagen de la derecha, que es una imagen virtual ya reflejada en ese espejo plano. Y él a ese espejo plano le ha llamado el otro también, pues como A mayúscula. Entonces,
el sujeto, bueno, pues ya que tengo la presentación aquí, eh, ahí, pues voy a mostrar otra vez el esquemita. Este es el simplificado y este es como es el esquema doble, aunque ahí no, bueno, el nombre aquí, pues el espejo plano como va en otras partes. Entonces aquí el objeto, el reflejo en el espejo cóncavo, que si el ojo estuviera de este lado, vería acá el florero como imagen real. Pero como el ojo está de este lado, entonces ya no ve pues lo que refleja este espejo porque no lo está mirando, sino que ve lo que refleja este otro como imagen al otro lado del espejo, que es una imagen virtual. Entonces esta, pues lo digo así, porque ya en la vez pasada pues medio lo miramos. Entonces esto es un reflejo del objeto. Es el objeto, la imagen real estaría aquí porque es un reflejo y este es el reflejo del reflejo que es una imagen virtual y es una imagen del espejo plano que él llama otro. Eh, Aquí, por ejemplo. Y también como para ubicar aquí otra vez esta A y aquí ubica menos phi donde está esta X en otros, pues en otros esquemitas. Entonces, bueno, eh, otra vez. Eh, entonces él dice así, me detengo, tropiezo, dice con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues me detengo, tropiezo, dice Freud, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Pues cuando a la joven homosexual le pasa pues el trabajo y lo que dicen en el análisis con Freud como el agua por las plumas de un pato, como que no la toca. Eh, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto en el espejo del otro es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí, en el pequeño florero punteado. Es decir, está hablando de la imagen virtual de la derecha. Digo yo, pues, es decir, todo lo que es especularizable, no hay problema con eso. No sin razón, el espejo, el tapón de cristal, así como la mirada del hipnotizador, son los instrumentos de la hipnosis. La única cosa que no se ve en la hipnosis es precisamente el propio tapón o la mirada del hipnotizador, a saber, la causa de la hipnosis. La causa de la hipnosis no se revela en las consecuencias de la hipnosis. Y dice, la otra referencia es la duda del obsesivo. Bueno, entonces, yo, a mí me parece difícil y yo escribí como una cosa que tampoco es que esté muy clara, pero entonces yo más bien voy a leerles lo que escribí. A ver, hay como dos personas en la sala. Un momentico. Ya. Entonces yo me voy a salir de aquí y, ¿y será que les comparto esto mientras leo? Pues eso no está, no, mejor lo voy a leer así. Entonces digo yo, eh, Lacan habla de dos cosas, pues cuando él dice que, ¿se acuerdan que al inicio dice que dos cosas, pues dicen que se trata de esto? Entonces dice, Lacan habla de dos cosas que indican hasta qué punto se trata de formas de resistencia. Pues eso es como a lo que yo llego, ya no sé, bueno, pero se los voy a decir. Así, Lacan habla de dos cosas que indican hasta qué punto se trata de formas de resistencia. El primero es el de por qué el análisis no la toca pues a la joven homosexual, aunque hable, y Freud lo relaciona con el duelo de la muchacha por la traición, entre comillas, del padre, que deriva en rabia y desafío. Y Lacan dice, pues antesito de lo que yo les leí, pues de la frase que estamos mirando, él dice esto, aquí pues mismo en el seminario 10 dice, llevamos luto y experimentamos sus efectos de devaluación. Esas dos frasecitas antes de donde yo cojo pues como lo que les digo, lo que les leo. Entonces él dice así, otra vez, llevamos luto y experimentamos sus efectos de devaluación en la medida en que el objeto por el que hacemos el duelo era, sin nosotros saberlo, soporte de nuestra castración. Y entonces, ya yo cierro ahí, pues comillas, la frase es más larguita. Entonces,
vuelvo otra vez. El Lacan habla de dos cosas que indican hasta qué punto se trata de formas de resistencia. El primero es el de por qué el análisis no toca a esta joven, aunque ella hable. Y Freud lo relaciona con el duelo de la muchacha por la traición del padre. Pues no sé si se acuerdan que ella tuvo un hermanito y que eso le generó pues como un antes y un después en la vida. Y bueno, que Freud lo menciona como un sentimiento de traición del padre. Eh, Freud lo relaciona con el duelo de la muchacha por la traición del padre que deriva en rabia y desafío. Y la segunda cosa de la que habla pues Lacan, tiene que ver con la duda del obsesivo. Y entonces abro yo comillas. El problema es que no me lo acabo de creer. Pues dice el Freud y dice Lacan, porque pues Lacan lo toca de algo que dice también Freud, pues ahí en el mismo texto, cuando menciona lo de la hipnosis, dice que, y pues y cuando menciona lo de la resistencia, que está la resistencia del obsesivo, que el obsesivo habla también, deja, pues en lo que, o sea, dice bastante en lo que dice, digamos, el analista pudiera ver muchas cosas, pudiera, por ejemplo, como Freud hizo con ella, como saber algo sobre la causa de los síntomas, pero aunque él hable y parece que algo está pasando, tampoco lo toca, o sea, sus síntomas quedan como sin moverse nada, quedan intactos. Y dice Freud que tiene que ver con que el obsesivo dice, pues sería muy interesante todo esto que usted dice, el problema es que no me lo acabo de creer. Entonces, que esa es como la forma de resistencia al obsesivo para que eso que pasa allí no lo toque. En Es decir, cambio, perdóname, ahí interrumpo, Sofía, es decir, la una por rabia, por celos, y el otro por incrédulo, porque no se lo acaba de creer. ¿Será eso? eso. Bueno, Pues sí, así lo entiendo yo, sí, sí, así sí, lo sí, entiendo yo. sí, O yo sea, también. Ujú. que en el caso de ella es por rabia, son las formas de resistencia de los dos para que el análisis no los toque. Así como en la hipnosis, aunque yo lo creo que le digo ahí más adelantico, así como en la hipnosis también. Y él dice, es como si la resistencia se corriera, porque digamos que uno no se encuentra directo con la resistencia. Por ejemplo, esta muchacha no, o sea, habla como si no tuviera resistencia, habla y asocia como si no hubiera resistencia, pero es porque la resistencia está como corrida y está corrida, o sea, como que ella está resguardada en esa rabia y entonces eso hace que no la va a tocar lo que dice, pues de todas maneras, o sea, puede decir, puede aparentemente elaborar, pero eso subjetivamente no la toca. Es como si Eso su sí. lugar subjetivo estuviera desplazado. Y también en el obsesivo, como si eso estuviera, o sea, él puede hablar, pero como el lugar del sujeto está desplazado, eso no lo toca, no le toca, por ejemplo, los síntomas. Y en la hipnosis también la resistencia está como desplazada porque el sujeto entra en hipnosis y entonces ya no aparecen las resistencias de la conciencia y entonces también si se le pregunta, el sujeto puede hablar de lo que ocurre, puede incluso decir como la causa del síntoma, pero está bajo hipnosis y no está la conciencia ahí, no están las resistencias de la conciencia, pero tampoco está la conciencia que pueda después, digamos, como moverse subjetivamente. Entonces el sujeto se despierta y no se acuerda de nada y eso no lo toca. Si tenía una parálisis, pues sigue con la parálisis a menos de que la hipnosis le haya dado una orden de que se le quite. Pero digamos que eso no lo toca subjetivamente, pues así lo entiendo yo, como que está hablando de que las resistencias están como desplazadas. Entonces, bueno, sigo. eh, Ahí también otro paréntesis porque hay un malentendido en general en nosotros, pensar que la resistencia impide que el sujeto hable, que asocia libremente y todo eso. No, aquí no se trata de eso. Aquí se está, porque ellos hablan, ellos asocian. El pero problema es Ana, la resistencia que no los toca en términos ujú, ya de un cambio, ¿cierto? Mm. sí, no, sí, sí, es como eso, sí, porque él dice que no aparece, pero él sí dice como que no aparece la resistencia, entonces pueden hablar, pero es porque la resistencia está como desplazada, pero sí, pues como que eso hace que puedan hablar, pero sí, es eso, es eso. Listo, Entonces, continúa. Sí. yo sigo. Y dice Lacan, pues cuando habla del obsesivo, dice como sería, pues es muy interesante todo esto que usted me dice, el problema es que no me lo termino de creer, entonces pues está como la duda, la incredulidad. Eh,
Y Lacan dice a propósito de esto, si esto es central, refiriéndose al no me lo acabo de creer, es porque se encuentra aquí en menos phi. Él dice así, pues en X, menos phi. Ah, bueno, yo aquí quité el esquema, pero donde pues les mostré pues en ese esquema óptico que estaba en el lado derecho, pues se lo ubicaba y el menos phi, y él dice eso, pues eso queda así, así. O sea, ¿dónde Entonces, está la X? Donde, en el tuyo, ¿dónde estaba la X? sí, donde estaba la X, exacto. En la frase, sigo yo, en la frase, Lacan dice que Freud claramente, mediante todas las coordenadas, designa el lugar que corresponde a la en el espejo del otro. Ay, no, saben que yo sí les debería mostrar el esquema, o recuerdan lo Sí, que les sí, acabo. Ah, mostrarlo, bueno, mostrarlo. O sea, esto sí. toca leer y releer, o sea, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. El tiempo para comprender toca volver, no importa. Yo voy a dejar como este esquema aquí. A ver, admitir. Pero, ay, ¿yo cómo hago? Ustedes, a ver, Sí. ustedes ahí están viendo la presentación. Ya no, la quitaste. En este Mm, instante no, a ver, pero estaba. a ver si soy capaz de presentar toda la pantalla más bien. Um, Pero Satri, como la tenías, estaba bien. Mm, el problema es que ahí no tengo lo que estoy leyendo. Ah, ya, ya, ya. Listo. Ustedes ahí me ven la presentación. sí, Pues me ven la pantalla. Que mm, dice gracias. Bueno, sí, entonces, ay, no. Y creo que hay participantes por ahí, pues gente que está como en la sala de espera, no sé. Bueno, no lo puedo poner en presentación, en pantalla completa porque no me deja ver lo otro. Entonces me va a tocar ya, así. pero no, Y démosle el recorder y si ya. Ujú, eso. yo lo voy a poner así. Ustedes me dicen pues si esto está muy cansoncito, si lo podemos hacer así. Ujú, Entonces, y yo aquí voy a leer. eso. Entonces, yo ante todas las coordenadas designa el lugar que corresponde a la en el espejo del otro. Entonces acá está el espejo del otro, acá está la y aquí está X, que en otros lugares lo pone como menos phi. Eh, menos phi como falta, bueno, pero aquí como X. Entonces, él ya había dicho que si esto es central, pues refiriéndose al no me lo acabo de creer, es porque se encuentra aquí en X. Y después, digo yo, en la frase Lacan dice que Freud claramente mediante todas las coordenadas designa el lugar que corresponde a la en el espejo del otro. Entonces aquí está la. ¿Y cuál es el lugar que corresponde a la en el espejo del otro? Pues este. Entonces está hablando otra vez de este lugar. Eh, y que lo hace a partir de las resistencias de la joven homosexual y del obsesivo al análisis. Freud habla de las resistencias, mencionando de paso las resistencias en la hipnosis. Entonces, mediante las resistencias y el modo de maniobrar con la transferencia, comparando el caso de la joven homosexual con Dora, esto pues yo no se los alcancé a leer, pero está al final de este capítulo 10, pues de este capítulo del seminario 10, eh, que él hace una comparación con Dora. Entonces, mediante las resistencias y el modo de maniobrar con la transferencia, comparando el caso de la joven homosexual con Dora, va a hablar Freud de menos phi, de ese lugar y de paso, indirectamente del objeto A, o sea, como de este lugar y de paso, pues de la también, que es el que se está reflejando. Pues, que es el lugar que, bueno, que corresponde, este es el lugar que corresponde a la, pero en el espejo, pues, del otro. Digo yo que se está reflejando y después me retracto, es porque él dice, él habla de lo que se refleja y de lo que no se refleja, y en otras partes dice que esto es precisamente lo que no es especularizable. Entonces, pues no es que se refleje, pero sí sería como el lugar que corresponde a esto. Bueno, sí. Esta
actitud de despecho y de venganza hacia el padre, actitud que la retenía en la homosexualidad, pues así lo dice Freud, es lo que Lacan ubica en el lugar de menos fin, del vacío, de la falta, en el caso de esta joven. Ese lugar es el que corresponde a la objeto no especularizable en el, en el espejo del otro. Relaciona con esto la identificación de la joven. Bueno, no, es como hasta ahí. Esto último es que Lacan también dice otras cositas sobre la, pero es que aquí ya ven, pues hay unas cositas que yo no, esto yo no lo entiendo pues muy bien. Cuando ella hace el pasaje al acto, pues que se le tira a las vías del tren, Lacan dice que ella se identifica con el objeto A, pero bueno, yo eso no lo puedo explicar, no lo capté, no lo entiendo, pero bueno, voy a decir solamente, pues solo denunciar esto que digo aquí. Relaciona esto con la identificación de la joven con A y con el sentimiento de ser rechazada, expulsada, fuera de escena, y con el sentimiento de duelo, exteriorizado como despecho y venganza, que la lleva a rechazar la posición femenina y el deseo por los hombres. Entonces, otra vez la frase que había leído arriba, pero ya completa. Llevamos luto. Esta es la frase que estaba antes de lo que hemos leído acá, pues. Llevamos luto y experimentamos sus efectos de evaluación en la medida en que el objeto por el que hacemos el duelo era, sin nosotros saberlo, soporte de nuestra castración. Cuando esta nos retorna, nos vemos como lo que somos, en la medida en que nos vemos esencialmente devueltos a esa posición de castración. Eh, bueno, yo creo que no aclaré, sino que enredé más la cosa, pero bueno, eso es lo que, como lo que más o menos como que logro como captar de esto, de esa frase, ¿Puedes volver a leer, porfa, lo sin del duelo? la frase entera, la última. Sí, la O frase del duelo. sí. Mm. Y a ver, mm, Eso lo yo dice voy a Lacan. leer, sí, incluso yo tengo, a ver, yo voy a leer del texto de Lacan desde un poquitico antes, así seguido, a ver si de pronto aclara un poquitico más. O simplemente la frase del duelo. La del duelo, me interesaba la del duelo para ver, Bueno, porque es que esa está muy, o sea, la otra sí es más amplia, pero la del duelo nos pone a situar el lugar de soporte de la castración respecto al otro. Entonces, si pudieras volver a leerlo para tratar de identificarlo. sí. Sí, sí, porque el otro es más sobre el pasaje al acto, entonces no. Entonces dice, hoy me falta tiempo para indicarles hacia, no, hoy me falta tiempo para indicarles hacia qué dirección va todo esto. Digamos de todos modos que la célebre notación de Freud sobre el duelo, y dice, la identificación con el objeto como aquello contra lo cual va dirigida una venganza de quien experimenta el duelo, cierra como, pues, comillas o Ah, bueno, espacio. entonces eso despacio, porque, a ver, Mejor dicho, A, lo voy B, a C, sí, ahí pongámosle, volver a leer, a decir eso que dice Freud, porque a partir de ahí es que él va a decirlo. Yo no lo entiendo, así de primera no. Volverlo a leer, porfa. Eso. a ver que aquí está. Sí, porque es Eh, clave, sí, sí, y es lo que está sí tiene, retomando. sí Ujú. tiene que ver 125. Entonces acá estamos. Ahí. Ustedes me ven ahí el seminario, ¿cierto? Y que es muy importante, porque es Sí. que estamos llenos de duelos de duelos pendientes. Bueno, situemos esto, aprovechemos. Ustedes ven el seminario ahí, Sí, proyectado. sí. Sí, listo. Ustedes dicen, hoy me falta tiempo para indicarles hacia en qué dirección va todo esto. Digamos de todos modos que la célebre notación de Freud sobre el duelo, entonces acá abre pues como esta especie de paréntesis donde va a decir como la célebre notación de Freud. ¿Cuál es? La ¿Mm? identificación con el objeto como aquello
contra lo cual va dirigida una venganza de quien experimenta el duelo. como Entonces, alguien aquello. experimenta el duelo, digamos, por una pérdida. Se le murió la mamá. Pues bueno, La entonces identificación, sí, Freud sí. dice, la identificación, el duelo como la identificación con el objeto, como aquello, a ver, la identificación con el objeto como aquello contra lo cual va dirigida una venganza de quien experimenta el duelo. Entonces, pues yo lo entiendo como se murió la mamá, pues se me Mm, murió mi mamá. sí, Entonces, digamos que tengo rabia y por esa pérdida. Y entonces, dirigí una venganza aquí. Pues yo lo que pensaba era, digamos, el objeto perdido. Entonces eso me produce enojo, rabia y es como, ay, no, ya no sé. Iba a decir como que me vengaba del objeto identificándome con él, pero no, ya no sé. La sí, identificación uno, con el sí, objeto. sí, pero pongámosle preguntas, cortémoslas con preguntas. Eh, ¿Qué sería la identificación con el objeto? Digamos de todos modos que la célebre notación de Freud sobre el duelo, la identificación con el objeto, pues yo ¿Qué pensaba es? que estaba hablando del objeto perdido. Ajá. Entonces, pues digamos el objeto perdido es alguien que se murió, por ejemplo. Entonces ese es un objeto que pues perdido porque se murió. Y si uno se identifica con ese objeto perdido, es como ponerse en el lugar del que está muerto. Entonces, No recordemos sé, pues lo así. de las, ponerse en el lugar del que está muerto, pero recordemos que siempre todo lo que tiene que ver con identificación sería en relación con las conjugaciones de ser. Si fuera como la mamá, entonces la mamá se murió y empieza ella a darse cuenta cómo se parece a su mamá La y identificación. cómo ¿Puedo? soy como mi mamá, soy como era mi mamá, ¿cierto? Soy como era mi mamá, qué tan parecida que soy. ¿Sí? O con la persona que se ha perdido. Entonces, es en esas frases, en ese tipo de frases, porque es que la identificación hay que cogerla en la gramática, en el texto. Sí, Entonces, siempre está, recordemos lo que dice Freud de la identificación, y en ese mismo orden de ideas está Lacan, ¿cierto? Identificarse es asumir la imagen de un otro. En ese sentido, se asume en términos de ser o no ser, que es la cuestión de la identificación. Y Freud la pasa por los tres tiempos. Entonces, se ama y en ese sentido la identificación se da con alguien que ha sido como uno ha sido en el pasado, lo que fui, lo que soy o lo que seré. Por ejemplo, en el amor es muy claro, ¿cierto? Sea a quien se ama, el amor en términos narcisistas es en términos de la identificación. Entonces, se ama a quien es como yo fui en algún tiempo o a aquel que es como yo soy en el presente o, a, o de aquel que es como yo quisiera quisiera ser. llegar a ser algún día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niños que se enamoran de su profe, ¿cierto? Es como se enamoran por eso, porque les adelanta lo que ellos quisieran ser. O el otro es que somos idénticos cuando nos enamoramos, que somos idénticos. O los profesores que se identifican con los niños, es que así era yo cuando estaba pequeña o cuando estaba pequeña. Entonces, esas son las frases que nos hablan de lo que es la identificación. Ahora, ¿dónde está el objeto? El sujeto es yo soy como era mi madre, ¿cierto? Ah, Entonces, el yo es el sujeto y mi madre era el objeto, es el objeto de la identificación en esta frase, ¿cierto? Es el objeto de la identificación. Bueno, entonces siendo así, sí, la identificación, ¿cómo no, pensar la una cosita más. identificación con el objeto? Entonces, por eso es la pregunta, la identificación del objeto, ¿cómo se concibe? Entonces es lo que sigue, como Como aquello. aquel, Sí, léelo, porfa, yo lo anoto. como aquello contra lo cual va dirigida una venganza de Ujú. quien experimenta el duelo.
Entonces, vamos por partes. Como aquello contra lo cual va dirigida Una una venganza. venganza. Imagínense, ¿sí? La identificación con el objeto que se ha perdido se debe concebir como aquello contra lo cual, esa identificación es aquello contra lo cual va dirigida una venganza. Ok, una venganza. Es decir, que cuando, si mi mamá se murió y yo digo, uy, me encuentro diciendo las mismas cosas que ella decía y me digo, ay, Dios mío, cómo me parezco a mi mamá, ¿sí? En ese cómo me parezco a mi mamá, debo leer en términos de una elaboración del duelo, yo debo leer aquello, esa frase, contra lo cual va dirigida una Una venganza, venganza. una Y no se venganza. las Es tan una claro. venganza mía, es una venganza mía. Imagínense, es una venganza mía. Ahora va dirigida a una venganza. ¿De quién va dirigida una venganza? ¿De quién? De quien De experimenta el quien duelo. experimenta el duelo. Experimenta el duelo. O sea, del sujeto de la frase también, pues del que se está identificando. Exactamente, de él mismo, de quien experimenta el duelo. O sea, yo que Ana, estaba en el dolor, yo que estaba en el dolor, entonces experimento ese duelo y me identifico con el objeto como una venganza contra la cual va dirigida una venganza. Sí, de sí solo. A ver si Ana, nos desenredamos. a ver, y no es como cuando uno se conduele de uno mismo, a mí, ¿por qué me está pasando esto? O sea, se siente único en ese dolor. A mí, ¿por qué me murió mi mamá? A mí, como si eso fuera, esto es como una venganza contra mi ser. No se Eso, sentirá sí, así. sí. Porque es Ese que No, dolor es interpretado por qué me pasó esto a mí. pero yo creo que yo lo estoy leyendo mal y tener razón con lo que decís, Sol, porque me recuerda que es que en duelo y melancolía, Freud hace una diferencia en las identificaciones, ¿sí? Respecto a la identificación, hay una identificación con el objeto perdido en el duelo que es diferente a la identificación que se da en la melancolía, que la melancolía es un duelo permanente, ¿cierto? Entonces, en la melancolía no es como, sino que es la madre, no es como la mamá. En el duelo habría otra característica. Sí, Marcela, sí. Marcela, sí, es que como en este seminario hay varias cositas así sobre el duelo, encontré una que de pronto nos ayuda como a entender un poquitico. Dice, solo estamos de duelo, aquí mismo en el seminario 10, solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos, yo era su falta. Estamos de duelo por personas a quienes hemos tratado bien o mal y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta. Y ahorita hablaba también de eso, de que es el objeto en el duelo, o sea, que es el mismo objeto A, que cómo, pues se pregunta Lacan, que cómo el mismo objeto A puede ser el objeto de amor. Entonces no sé si eso ayuda un poquito como a entender. pero O, eso está en o- qué o- página, está después de esta. no, esto está, Sati, ¿tú en qué Es estás? que está, ¿qué página es? 215. No, está 155. Está antes, sí, por el Esta es caso. la, Listo, esta sí, es este es la antes. Bueno, 125. porque de todas maneras él está tratando de seguir el Esta es la hilo de Freud. 125. Esta está en- antes. Esta está después. sí, él está tratando de Pero seguir sí el tiene hilo que de ver Freud para con decir que eso. no es suficiente, que esto que dice Freud no es suficiente. Esto es muy importante, pero tratar de entenderlo en ese sentido. Eh, esa identificación como aquello contra lo cual va dirigida una venganza de quien experimenta el duelo no es suficiente. Y ahí parece que va a decir por qué no es suficiente.
dejemos en suspenso esto que hemos medio entendido y miremos por qué no es suficiente, a ver si eso nos ayuda a entender mejor. Lee esa tría, porfa. Pero si no, pues no está como tan fácil tampoco lo que él dice que dice Freud. Pues no es Ujú, tan ujú, así tan no, sencillo, no, es no. que... mm, El duelo entonces es una cosa complicada de entender. sí, ajá. Entonces dice otra vez, digamos de todos modos que la célebre notación de Freud sobre el duelo no es suficiente. Pues me voy a saltar la anotación. Sí, sí, sí. Y dice Lacan, llevamos luto y experimentamos sus efectos de devaluación en la medida en que el objeto por el que hacemos el duelo era, sin nosotros saberlo, el que se había convertido en soporte de nuestra castración. Cuando ésta nos retorna, nos vemos como lo que somos, en la medida en que nos vemos esencialmente devueltos a esa posición de castración. Yo quisiera pues simplemente leer lo que sigue para ver cómo conecta con lo que sigue, ya nos devolvemos. Dice, ya ven ustedes que el tiempo me urge y que solo puedo darles aquí una indicación. Dos cosas indican hasta qué punto es de esto, de lo que se trata, de esto que estamos leyendo sobre el duelo. Y ahí entonces viene la frase en la que habla de la hipnosis y de las dos formas pues de la resistencia, en el caso de la joven, en el caso, en este párrafo de la joven, en este otro párrafo del duelo del obsesivo. Pero bueno, de esto de lo que se trata es de esto que estamos mirando. Exacto, entonces ahí sí es más o menos lo mismo que dice, que leyó Marcela, que Sí. está retomándolo. Cuando, de las páginas de donde las leyó Marcela, él hace referencia a un caso de una analista postfreudiana que escribe un caso. Les voy a mostrar el caso, pues yo creo que ahora viene a colación a ver si se entiende. Miren, esta señora iba donde el analista y le hablaba de la mamá, de las dificultades con la mamá, con el papá, de todo, pero nunca jamás había derramado una lágrima. Un día llega llorando, pero llorando, no, 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 inconsolable, en lágrimas. Entonces el analista se asombra y dice, pero ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué está de esta manera, llorando de esta manera? Entonces le dice llorando y todo esto, que es que una señora que cuando ella estaba pequeña, la cuidó. Esta señora era como descendiente de alemanes o algo así. Aquí lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, pero era una señora en Alemania, donde ella vivía cuando fue niña, eh, la crió y como que para esa señora esta niña era muy significativa, le había expresado de alguna manera su cariño, bueno, la trataba de manera muy diferente a sus papás. El caso es que ella llega llorando al consultorio porque recibió una carta de Alemania, de ese lugar natal, donde le decía que esa señora se había muerto. Entonces mira y verá que funciona, ¿cierto? Llevamos luto y experimentamos sus efectos de devaluación en la medida en que el objeto por el que hacemos el duelo era, sin nosotros saberlo, el que se había convertido en soporte de nuestra castración. Y en soporte de nuestra castración porque ella sabía que de alguna manera ella le había faltado a la señora y ahora es la señora la que le falta a ella. Entonces la señora era el soporte de la castración porque en algún punto, desde que ella estaba niña y tenía un lazo con ella, a pesar de que no convivían, de que, que no se veían, hacía rato que no se veían, ella sabía que cuando ella tuvo que abandonarla, ella le hizo falta a esa señora. Es por eso que ella llora, mientras que a los papás no, los papás todo lo tienen, o sea, la mamá todo lo tiene, el papá todo lo tiene, no, no les falta nada. En cambio, a esta señora, sí, pues, y Y eso como la que, hace llorar. y como que ella tiene un lugar en esa persona, pues Pero es que esa señora era el soporte de la castración, por eso, porque era, ¿y qué soporte? En la medida en que ella podía sentir que le faltaba a alguien. A los papás no. Se puede leer, Marcela, ¿es en qué página? 150 o algo así. Ustedes pueden leer el caso en el seminario 10. Eso nos ayuda a entender entonces
cómo en ese lugar de la X estaba la señora alemana, ¿cierto? Sí, ¿Pero por qué? 150 y pico, sí. Los 50 y pico. ¿Por qué? Porque esta señora, la paciente del analista sintió, es lo que explica Lacan. La analista explica el caso de otra manera, pero es Lacan el que nos hace ver que esta nana alemana o esta señora alemana, que nunca jamás había llegado en las asociaciones, que nunca había estado presente en nada, fue la única que le hizo llorar y eso le obliga o la lleva a hacer otros duelos que tenía pendiente. Entonces, por eso no es suficiente el rasgo de la venganza, porque es necesario entonces, si bien entendemos, que el sujeto, sin saberlo, sino como dice, llevamos luto y experimentamos sus efectos de devaluación en la medida en que el objeto por el que hacemos el duelo era, sin nosotros saberlo, el que se había convertido en soporte de nuestra castración. A alguien le podíamos hacer falta. No solamente que alguien nos puede hacer falta, sino que nosotros le podíamos hacer a alguien. Y Sí, esto dice, doctora, sí, doctor. sí, Y esta frase es muy importante, considero yo, cuando dice sin nosotros saberlo. O sea, ahí eso. estamos en el terreno de lo imaginario, entonces. Del yo imaginario, Mm, ¿puede ser? sin nosotros saberlo, el saber, sí, pudiera ser, yo no sabría. Dice, Ahí ya se cruza, porque es que, mire, lo imaginario tiene que ver con el desconocimiento, pero el saber sí tiene que ver con lo inconsciente, con lo reprimido. Y es un momento en que el objeto muestra su fase simbólica de claro, posibilidad de falta. Entonces, digamos así que es intersección entre lo imaginario y lo simbólico, Luis, porque la falta me implica simbolización del objeto, posibilidad de la falta, ya estoy ahí en el terreno simbólico. Entonces, sí, también sin nosotros saberlo, es sin darnos cuenta, lo habíamos olvidado. Mm. creo que Lacan dice en algún lado, estaba haciendo memoria, no recuerdo, pero que el narcisismo lleva esa situación al yo ideal, digamos. Sí, que ahí sería la dimensión meramente imaginaria, pero cuando ya es el objeto que se ha perdido, ya estoy en otro terreno. Claro, ¿Recuerdan ustedes que hay esas dos relaciones de objeto que Freud pues pone muchas veces? La relación narcisista en me identifico con quien es como yo fui o seré, mientras que está la otra que es amar a aquel o aquella que no tiene lo que yo tengo, ¿cómo es? Que yo no tengo lo que ella tiene, me hace Que falta lo tiene que lo ella que yo tiene, tengo. lo que el otro tiene me hace falta. Ya ahí yo ya no estoy en el narcisismo, yo ya estoy ahí en el orden de lo subjetivo, en el orden de lo simbólico, es muy diferente, ¿sí? Y y después, ahí hay amores narcisistas y hay amores, Freud lo llamaba de objeto, relaciones de objeto o relaciones narcisistas, pero aquí Lacan lo pone en esa intersección entre lo imaginario y lo simbólico, porque es una identificación por el orden imaginario, pero el no saberlo ya implicó algo en el orden de la represión. el, Ana, el texto termina, dice, y en la medida en que nos vemos, que Sí. dice, es que somos devueltos a esa posición de captación. Ahí estaría finalizando la idea, digamos. Eso cuando nos retorna esa castración. ¿Por qué? Porque ella sabía que ella le había hecho falta a esta señora cuando ella se vino de niña, ¿cierto? Cuando ella la dejó. Ahora la señora es la que le falta a ella. Entonces yo, ahí cuando esta nos retorna, es Ah, decir, cuando la castración nos retorna, que ya es ella a la que le falta a la señora, nos yo vemos pensaba como que lo era que yo, somos. dale. ¿Cómo? que yo entiendo esta frase, esta que están, la entiendo, es cuando cuando uno convive con alguien o ama a alguien, esa falta de uno está
está puesta en el otro, pero cuando se muere, vuelve y queda al descubierto la falta. Es como que así la entiendo yo, o sea, eh, Exacto. eh, Sí, porque vos todo el tiempo le estás diciendo que te hace falta, como me eso, haces de falta, ¿cierto? eso. Y cuando la otra persona se muere, Bueno, pues uno, eso que no sabía que estaba, queda como al descubierto. Ay, mm, entonces, ¿qué hago te, con esto? te reviene la castración. Vos también podés faltar. Es que eso es Mm, lo duro del duelo. Vos Y también será podés también de faltar. otra manera, porque Sí, no es solamente como me haces de falta, sino que uno piensa que el otro le hace falta, pero lo que no se da cuenta es que a uno pues como que la potencia que eso tiene es que uno sabe o que uno siente que uno le hace falta al otro, o sea, como que uno tiene un lugar en ese otro, pero entonces cuando ese otro deja de estar, uno ya no tiene lugar ahí y entonces queda, no, mm, no sé. Pero pues porque no es sí, le solamente queda en falta. uno lloraría es no tanto por el que el otro se murió, sino porque uno queda descubierto en su falta, pues, o sea, uno queda, queda sin a quien hacerle falta. En la posición de castración, es decir, en darse cuenta que Como, uno no, ay, que Adela, uno no lo tiene todo, que uno no lo tiene todo, que falta, que algo falta. Bueno, y entonces, dos cosas indican hasta qué punto es de esto de lo que se trata. Y entonces llega esta niña, esto que falta, y llega esta muchacha que tiene la rabia, pues por eso es que acá entra entonces el asunto, ¿cierto? De que porque es tiene que rabia. es muy curioso, sí, Sí, decí. no, o sea, él nos dice pues como, o sea, él trae ahí pues el caso de la chica que tiene rabia con el padre, el caso del obsesivo, pero en lo que nos dice que Freud explica mediante todas las coordenadas posibles y no se podría hacer más claro, pero dice que lo que Freud explica, y pues hablando de esto que nos está diciendo, pues del duelo, y teniendo en cuenta las resistencias de estos dos, dice que lo que Freud está explicando es el lugar que corresponde a el A en el espejo del otro. Él lo designa perfectamente mediante todas las coordenadas posibles. Esto es lo que está explicando a partir de el caso de ella, la idea pues del obsesivo y la hipnosis también, pues el caso, la idea de lo que pasa en la hipnosis, porque bueno, él aquí no lo desarrolla mucho, pero si uno se va a lo que dice Freud aquí en el caso sobre la hipnosis, que es también una referencia, él también está hablando, pues, ¿por qué Freud lo menciona? Porque menciona la resistencia en la hipnosis. O sea, esa es Exacto. la referencia que hace Freud a la hipnosis aquí, pues la acá en la Ah, tiene porque Freud la menciona. entonces, perfecto para dejar ahí. ¿Por qué? Porque ya entonces van dos cosas. Si la célebre notación de Freud sobre el duelo, que la identificación con el objeto, como aquello contra lo cual va dirigido una venganza de quien experimenta el duelo, que sería lo de la joven homosexual, ¿sí? Y por eso Freud subraya que es por rabia, por celos contra el padre que ha perdido, ¿sí? Porque lo perdió, según eso, además está perdiendo Como también celos a la con la señora, madre. ajá. Entonces, pero no es suficiente, no es suficiente. Sin embargo, paradójicamente, eso, Freud sí da con esa topología que Lacan está trabajando, pero dejémoslo ahí porque entonces vamos a ir ya al texto de Freud para que nos demos cuenta de cómo se manifiesta una resistencia en Freud. O sea que la próxima vez podemos, si quieres, Atría, si te parece, poder traer nuevamente la referencia de Freud para ver cómo está situando ahí la resistencia en la hipnosis, para ver qué es lo que Lacan está diciendo que sí, que él lo dice muy claramente. ¿Qué? ¿Qué es lo que Ana, dice? y, Sí, y no sé, pues yo quería como que miráramos simplemente esta frasecita con la que él termina el capítulo, sí. la manera en la que lo dice como así. Eh, bueno, esto, la paradoja de este análisis confina
con lo que les indiqué la última vez, como el punto donde Freud nos lega la cuestión de saber cómo operar al nivel del complejo de castración. Esta paradoja está designada, a ver, no, esto que sí, pues eso sí, y esto otro. En lo referente a Dora, ya hablaremos de esto, ahora podemos articular, no. Bueno, es simplemente era esta última frase. Como ustedes pueden ver, lo que me preocupa es una referencia esencial a la, yo creo que aquí esta palabra manipulación, pues esa palabra yo creo que es un asunto de traducción. Pues Voy a yo la miré en mirar. francés y era, pues me parece que es más como manejo, Manejo. ¿cierto? Bueno, lo voy a leer como manejo. Como Ujú. ustedes pueden ver, lo que me preocupa es una referencia esencial en el manejo analítico de la transferencia. Pues Ujú. simplemente esto como para decir, está hablando de la resistencia, después compara con Dora y finalmente dice, como ustedes pueden ver, lo que finalmente pues lo ocupa es una referencia esencial al manejo analítico de la De la transferencia. transferencia. No. Y eso es justo a donde vamos a llegar. Vamos a ver la transferencia en este caso de Freud, es increíble. Así que bueno, vamos con el texto de Freud, que ya es el final, y cómo se encuentra él con las resistencias. A ver, ahí, aquí. Estamos en, bueno, entonces ya vamos a pasar al tomo 1 y vamos en la página, mm, vamos en la página 154, ¿cierto? Ujú. En el segundo párrafo quedamos, Página vamos 154, sí. la, Entonces sí, eso. Ponerlo un poquito más grande. Por- ay, estas cosas. Bueno, ¿quién se anima a leer? Bueno, retomamos, recuerdo simplemente que la señora no puede amamantar a su primer hijo, fue un desastre. Para el segundo llaman a Freud, Freud hace una primera hipnosis y medio funciona un ratico, lo tienen que llamar a la segunda tarde y en esa segunda hipnosis ya funciona. Entonces habíamos quedado que ya funcionó en esa segunda hipnosis y con este segundo hijo. Entonces ahí quedamos, seguí. Y Ana, ¿y por qué no releemos este pedacito desde acá? A ver, Cuando eso. él va Ah, la sí. segunda vez, lo, lo que usted dice, él va la segunda vez, ellos están como todos incrédulos, no les pareció que había pasado nada, cuando Freud ve pues qué había pasado, o sea, que había mejorado un rato y luego habían retornado los síntomas, entonces él hace una segunda hipnosis, ya mejora, y cuando pues cuando se va a ir, pues él ya dice como esto. Eh, Sí, cierto. Bueno, esto. Al marido le había parecido un poco ominoso que la noche anterior ella exigiera alimento con tanto arrebato, apenas yo me hube ido, y dirigiera a la madre unos reproches que nunca se había permitido antes. Lo cierto es que desde ese momento todo anduvo bien. Ah, Ujú. bueno, esto. Cuando regresé al atardecer del otro día, la parturienta ya no requería más tratamiento. Todo estaba bien. Tenía un apetito excelente y abundante leche para la criatura. Cuando se lo ponía en el pecho, no experimentaba la menor dificultad. Y ya esto que del marido. Entonces, continuamos acá. Exacto, que ahí ya llegamos de una. Bueno, Ujú. Con la resistencia, ¿sabes? ¿quién quiere leer? Porque yo ya no quiero leer. Bueno, yo leo. ¿Comienzo? Gracias, Luis. Sí, sí, Luis, por Yo no tenía nada más que hacer. La señora amamantó a su hijo por 8 meses y gracias a nuestra relación amistosa tuve frecuentes oportunidades para convencerme del buen estado de ambos. Solo hallé incomprensible
y molesto que nunca se hablara entre nosotros de aquel asombroso logro. Ujú, ujú. Mi turno llegó un año Bueno, después. pero hasta ahí, mira que ahí hay algo en el orden de la resistencia, o sea, no, dieron, si mucho darían las gracias, ¿cierto? Solo hallé incomprensible y molesto, es él el que no logra entender eso, y molesto que nunca se hablara entre nosotros de aquel asombroso logro. Bueno, esa es como una manifestación de lo que él ve como, podríamos decirlo como resistencia. Bueno, continúa para que veamos cómo Como si termina. nada hubiera pasado. Sí, ¿cómo es? Como el agua entre las plumas de un pato. O sea, no, eso no tiene nada que ver con, está Con bien, que se pasó murió. rico, pero no tiene nada que ver conmigo ni nada. Listo, seguí. Bien. Mi turno llegó un año después, cuando un tercer hijo planteó las mismas demandas a la madre, que ella, como la vez anterior, fue incapaz de satisfacer. Encontré a la señora en el mismo estado que el pasado año y enojadísima consigo misma por no poder eliminar con su sola voluntad la anorexia y sus otros síntomas. La hipnosis de la primera tarde solo consiguió que la enferma perdiera todavía más sus esperanzas. Pero tras la segunda hipnosis, el complejo de síntomas fue extirpado también de manera tan total que no hizo falta una tercera. Y la señora amamantó igualmente a este hijo, que hoy tiene un año y medio, sin dificultad ninguna, y gozó del más imperturbado bienestar. Y entonces, en vista de esta repetición del éxito, la pareja abandonó su reserva y confesó los motivos que habían guiado su conducta hacia mí. Me daba vergüenza, me dijo la señora, que algo como la hipnosis saliera adelante donde yo, con toda la voluntad de mi voluntad, resulté impotente. Empero, no creo que ni ella ni su marido hayan vencido su aversión hacia la hipnosis. Exacto. Ahí. Hasta ahí. Y ahí termina como la primera parte de este artículo. Eh, Está la resistencia, ¿cierto? Se ve ahí impresionante, o sea, a pesar de que ella pudo decir algo, ¿sí? Me daba vergüenza que algo como la hipnosis saliera adelante donde yo con toda mi fuerza de voluntad, con toda mi fuerza, con toda la fuerza de mi voluntad, resulté impotente. Esa era la razón, le daba vergüenza, ¿sí? Que no hubiera sido capaz de hacerlo, le daba como rabia, vergüenza más bien. Y entonces la anotación de Freud, ¿qué es eso? Claro, no cree en lo que está escuchando. Es lo mismo que ocurre con la joven homosexual y con el obsesivo. O sea, ella colabora en el trabajo analítico, dice y dice, pero Freud sabe que no ha tocado nada. Lo mismo con el obsesivo. Y aquí no creo que ni ella ni su marido hayan vencido su aversión hacia la hipnosis, quedó intacta, a pesar de que ella manifestó una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en la escucha de Freud que le permite concluir esto, ¿cierto? Me parece que son como manifestaciones, yo no sé si de resistencia o qué, sino de no tocar al sujeto, de que el sujeto no logra ser tocado por las palabras que se le dicen. Yo siento, sin embargo, pues que aquí se ve también, no sé si estarán de acuerdo, una diferencia, pues digamos, entre la hipnosis y el análisis. Pues me parece a mí porque, pues cuando Freud nos está hablando del caso de la joven homosexual o del obsesivo, eh, dice cómo ellos hablan, pero la intervención no los toca subjetivamente. Y por ejemplo, en el caso del obsesivo, no le toca los síntomas, digamos, él tiene una obsesión, pues no sé, un síntoma, pero es que no tengo un ejemplo, y él habla de eso, parece que se sabe su causa,
pero va uno a ver y sigue el síntoma igualito, o sea, no se mueve ni 5, sigue sufriendo por lo que estaba sufriendo tal cual, aunque parezca que lo entienda, hay como mucha intelección, como mucho razonamiento, como que él pone de su parte pues en que quiere entender, parece que entiende, parece que aparecen cosas que él no sabía, ¿cierto? Como que hay aparente comprensión y eso no le toca los síntomas. En cambio, aquí en la hipnosis, a pesar de que hay resistencia, siento yo que la resistencia no es de Freud, sino de ellos, pues hay resistencia porque hay Sí, de aversión, ellos. digamos, hay aversión, hay vergüenza, pero aún así la hipnosis actúa distinto porque actúa por una sugestión y sí genera efectos sobre los síntomas. Un efecto, digamos, que no es duradero, pues sí fue muy duradero, aunque se repitió otra vez en la segunda, o sea, como que sigue el complejo como sintomático sigue estando ahí, pero la forma de actuar de la hipnosis, pues de esa sugestión, ahí sí hace efecto sobre los síntomas. Sigue la aversión, sigue la resistencia, solo que en este caso sí hubo efecto sobre los síntomas, en el caso del obsesivo no, pues con el método analítico. Otra cosa sería si al obsesivo le dan una sugestión hipnótica, me imagino. O como por ejemplo en el caso de dejar de fumar, pues la sugestión hace como, pues actúa como por un lado, pero el trabajo analítico que toca el sujeto actúa por el otro. Sin embargo, en los dos, pues estamos observando la resistencia. Yo no sé, yo siento pues como que de todas maneras hay una diferencia que se hace como evidente ahí. Sí, sí, es distinto, pero sí es lo que dice también Freud ahí, que me topé con algo parecido a la hipnosis. Es eso, ¿qué es ese algo con el que se topó? ¿Cierto? ¿Qué es ese algo con el que se topó? Y bueno, vamos a ver aquí, aquí está del lado de ella y del marido, ¿cierto? Ahí está del lado de ella y del marido esa aversión, ese sentimiento, esa aversión. Bueno, yo quería como subrayarlo sobre todo porque me parece que él está haciendo énfasis, está siguiendo esa línea de trabajo, puesto que en esta segunda cura no nos dice qué fue lo que le dijo. Que habíamos dicho que en cambio en el segundo niño sí, cuando él va por primera vez, pudimos establecer la diferencia, ¿cierto? La primera fue una intervención en lo imaginario, mientras que la segunda ya apuntó a algo en el orden de la palabra, de la subjetividad del sujeto, en tanto que podía hablar y expresar. Diga algo, ¿cierto? Y ella pudo encontrar una palabra para él le dio permiso de que reprochara pues que le iban a dejar morir de hambre y todo eso, y ella se tomó el permiso para hacerle un reproche también a la madre, que lo vimos en la ocasión pasada, no es algo pues sin importancia. Pero aquí en esta segunda, en esto que pasa con el tercer niño, no nos dice qué fue lo que obró, no nos dice cuáles fueron las palabras que le dijo, porque está más pendiente de esto que le intriga, ¿cierto? Le había intrigado que ellos no dijeran nada. eh, la pareja ya en este otro, esta repetición del éxito, abandona la reserva, confiesa por qué habían los motivos que habían guiado su conducta hacia mí. Aquí puede ser que Freud mismo les preguntó, ¿cierto? Les preguntó, pero ¿por qué no me habían dicho antes nada? O no sé, confesó los motivos que habían guiado su reserva. El caso es que concluye con eso, a pesar de que digan y reconozca la señora que le da vergüenza, quedó cierta versión. Veremos a ver si más adelante va a volver sobre ese punto, ¿cierto? Que es donde él capta como una resistencia hacia una versión, no resistencia, una versión hacia el trabajo hipnótico. Bueno, entonces Ana, sigamos con lo que, sí, sí. pues, yo pregunto ahí como en ese caso, en eso de no decir y de no hablar ni de la señora, ni de Freud, pues como donde se toca eso de la resistencia y la transferencia, o no hay, o pues, o porque si yo, pero me llama la atención que hubo una tercera vez y vuelve e interviene Freud ahí, o sea que sí hay transferencia, pero es no, yo no sé, pues ya, no es la pregunta es,
Eso, queda la pregunta, porque es que mira que también ahí está como termina la frase que leyó Satri ahora de Lacan, o sea, estamos en un punto donde se juega algo en el orden de la transferencia, que tiene que ver también con la resistencia, pero bueno, dejemos por ahí como en esa pregunta y continuemos con la lectura a ver qué más nos avanza de pronto. Ujú. Sí, Digo, sí, continúa Luis. bueno, paso ahora a elucidar cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la sugestión eliminó en mi paciente. No tengo, a diferencia de otros casos acerca de los cuales he de hablar en otra ocasión, noticia directa sobre él, sino que me veo precisado a colegirlo. Existen representaciones a Dame las un que... segundito, no estamos releyendo, pero releamos ahí el pedacito, eso, en la nota 2 es la referencia a la comunicación preliminar, escrita en colaboración con Breuer y que estaba a punto de ser publicada. O sea, él tenía otros casos donde, sí, no tengo a diferencia, ¿puedes volver a leer esto, porfa? Porque ya Bueno, ¿qué quiere hacer? Aquí ya este es un párrafo donde está la enunciación de él clara para decir qué va a hacer enseguida y por qué sí. bien. Paso ahora a elucidar cuál pudo ser el mecanismo psíquico de aquella perturbación que la sugestión eliminó en mi paciente. No Ese es tengo... el objetivo, el mecanismo psíquico. Ujú. Sí, sí. De la perturbación, no de la cura, sino de la perturbación que la sugestión eliminó. Ok, ese es el objetivo. Ahora, el modo, lee, no tengo. No tengo, a diferencia de otros casos, acerca de los cuales he de hablar en otra ocasión, noticias directas sobre él, sino que me veo precisado a colegirla. Eso, o sea que en los casos de la comunicación preliminar, él sí había tenido noticia directa de ese mecanismo psíquico, parece. En cambio, aquí en este caso, pues imagínense que va a preguntarle nada No, y y se ve probablemente, presionado miren a que decirlo, sí. yo no sé por qué, pues cuando lo hemos leído, sí, Freud nos lo dijo en algún texto que hemos leído, de cómo mezcló pues como el método hipnótico así de la sugestión directa con el de Breuer y en algunos casos hacía preguntas al sujeto que bajo hipnosis se vencía la resistencia y podía decir, pues podía decir algo sobre el mecanismo, ¿cierto? Sobre cómo se produjo la cosa. Él aquí, en este caso con ella, parece que no le preguntó nada, sino que solamente le dio una orden. Entonces me imagino que también por ahí va la diferencia, cómo también ese tratamiento hipnótico va evolucionando hacia empezar a preguntar. Pero bueno, en este caso sí parece que es como la sugestión solamente directa como orden. Sí, Bueno, seguí. Entonces eh, aquí ya va a explicar que de aquí ya esto que nos va a explicar ya lo toma ese marco teórico, digámoslo así, lo va a tomar de la comunicación preliminar, ya el trabajo conjunto con Breuer. existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa. Ellas son de dos clases. Representaciones que yo haré esto o esto otro, los llamados designios, y representaciones de que esto o esto otro acontecerá conmigo, las expectativas en sentido estricto. El efecto ahí anudado depende de dos factores. En primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace, y en segundo lugar, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. La incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria, es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como representaciones penosas contrastantes. Para el caso del designio, estas representaciones contrastantes dicen así: no conseguiré realizar mi designio porque esto o esto otro es demasiado difícil para mí, yo soy inepto para eso, además sé que
en una situación semejante, tales y cuales personas han fracasado. En otro caso, el de la expectativa, es claro sin más. La expectativa contraria consiste en la ponderación de todas las otras posibilidades que me pueden suceder, salvo una, la que yo deseo. Si prolongamos el examen de este caso, llegaremos a la fobia, que tan gran papel desempeñan en la sintomatología de la neurosis. Sigamos con la primera categoría, la de los designios. ¿Qué trato daría una persona de su sana vida representativa a las representaciones contrastantes con el designio? La sofocaría e inhibiría en lo posible, como corresponde a la vigorosa autoconciencia de la salud. Las excluiría de la asociación y la más de las veces lo conseguirá a punto tal que la existencia de la representación contrastante con el designio no sea evidente, y sólo por la consideración de la neurosis sobre verosimilitud, Cobre, Pobre. cobre eso. cobre. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. En cambio, en las neurosis, y en modo alguno me refiero a la histeria solamente, sino al status nervosus en general, cabe suponer la presencia primaria de una tendencia a la desazón, a la rebaja de la autoconciencia, según la conocemos en la melancolía como síntoma aislado en su desarrollo extremo. Aún más, en las neurosis las representaciones contrastantes con el designio reciben gran atención por parte del paciente, quizá porque su contenido se adecúa a la tonalidad de talante de la neurosis, o quizás porque sobre el terreno de la neurosis se generan unas representaciones contrastantes que de otro modo serían intersectadas. Muy bien, súper párrafo, María. Yo creo que podemos por lo menos como partirlo en dos partes, ¿cierto? Por lo menos, o en varias. Pero empecemos a releer lo que nos presenta al principio. Y también como de pronto pues podríamos mirar como, pues sí, como puntualizar qué son los designios, las expectativas y las representaciones penosas contrastantes, pues como porque como lo menciona tanto, como definirlas ahí. Ujú. Y empecemos por qué son. Lee la primera frase, porfa. Sí. Listo. Existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa. Hasta ahí, ya, hasta ahí. Entonces ya ahí tenemos el núcleo de lo que va a ser la concepción, digamos así, de todo lo que va a seguir. Representaciones, entendemos por representaciones, son en esta época, 1892-93, para Freud, ya son representaciones de palabras, ¿sí? Es muy importante saber que ahí son representaciones palabras, son palabras, ¿cierto? Ahora, a cada representación se le conecta un afecto de expectativa, ¿sí? Entonces, y siempre va a ser el complejo, representación y afecto, siempre van ligados, dice, representaciones a las que se conecta un afecto de expectativas. Muy bien, seguí, porfa. Ellas son de dos clases. Las Repres- representaciones, ¿cierto? Ujú. Existen representaciones a las que se conecta un afecto de expectativa. Ellas son de dos clases. Representaciones de que yo haré esto o esto otro, las llamados designios, y representaciones de que esto o esto otro acontecerá conmigo, las expectativas en sentido estricto. Sería como una posición como activa y una pasiva, ¿no? Como en las expectativas esto va a pasar. Y en los designios, como yo haré esto, como de una posición activa en los designios, como yo quiero esto, yo voy a hacer esto, y en las expectativas esto va a acontecer o va a pasar pues como de manera pasiva, va a ocurrir por fuera de, no. Volví a dar un ejemplo de los designios. Sí, Eh, dice representación.
representaciones de que yo haré esto o esto otro. Por ejemplo, voy a, yo voy a cambiar de trabajo, tener más plata, tener un Sí, sí. esposo, me voy a casar, voy a Ujú. viajar al mar. Ajá, ajá, ajá. Eso. Esos son designios. Ujú. O sea, uno mismo se los pone. A futuro y en posición activa, Ujú, como voy a ujú. hacer tal Sí. cosa y que tienen que ver con lo que uno quiere, pues parece, ¿no? Pero Ajá, exacto. en cambio, en las expectativas son en sentido como pasivo de esto o esto otro va a acontecer, como mañana va a ser un día soleado, eso no depende de mí, pues no voy a ir a pasear a la playa sino para tener calor, sino que mañana va a ser un día soleado, eh, me van a ascender, no, Ujú. no yo, o Ajá. la gente va a ser muy amable, no, mentiras, como Ujú. Sí, cosas sí, que no sí, sí. dependen de mí. Me parece, sí, está súper bien esa definición. Posición activa o pasiva. Ujú. Es sujeto, objeto. Listo. Bueno, Ahora eh, nos va a hablar de la fe, ay, aquí hay un problema. ¿Quién tendrá? Va a tocar averiguar, porque mira, aquí dice, se conecta un afecto de expectativa. Y aquí dice el efecto ahí anudado. Depende de dos factores. Debe ser el afecto ahí anudado. ¿Dónde? Mira, arriba dice, ¿cierto? ese, Tengo la Así. representación y a cada una se conecta un afecto de expectativa. No, es ¿Sí? afecto. Y aquí dice el efecto ahí anudado. Debe ser afecto, ¿cierto? Mm, Mm, sí, sí, sí. listo. Mm. sí, podría ser, Depende de dos factores. Sí, podría ser continúa, por favor, Luis. de lo que va a acontecer, podría ser también el efecto que va a tener eso, sea uno o sea otro. Sí, si alguien tuviera la edición de Ballesteros, podríamos confrontar, contrastar a ver si de pronto. Pero a ver, continuemos la lectura a ver qué nos da también. Ujú. Incluso dice anudado. Bueno, el efecto ahí anudado dice, depende de dos factores. En primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace. Y en segundo lugar, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. Eso, entonces yo sí creo que sí es afecto. El afecto ahí anudado, además, fíjense, pues utiliza la expresión de anudamiento desde muy temprano, porque es que realmente eso es lo que ocurre, el afecto se anuda a una representación, o como diremos con la cana, a un significante, ¿cierto? Y Mm, Además que aquí también, dale. y yo lo veo como efecto, porque es como el resultado. Claro, exacto. Pues, yo entiendo igual que podría ser el efecto de lo que va. El desenlace va a tener que ver con el efecto. O el efecto tiene que ver con el desenlace. El bueno, efecto también, bueno, tiene que miremos, ver dejémoslo ahí en interrogación. Mm, bueno, porque es que si fuera anudado no sería. Si fuera el efecto, diría, el efecto es una consecuencia, Derivado. el efecto desencadenado más bien, pero anudado, lo que se anuda lo que se puede anudar a una representación es un afecto Y que aquí había Así. conecta hablado de conecta, que existen representaciones, que habíamos dicho palabra, a las que se conecta un un afecto de afecto. expectativa. Mm. Entonces, la representación con el afecto, por ejemplo, mis ejemplos, voy a ir al mar con el afecto de que emoción y, bueno, como un afecto positivo, pues. Ay, sí, porque otro podría decir, ay, qué pereza, No, me toca ir al mar. sí. Entonces ahí depende, sí. Bueno, sigamos leyendo, Luis, por la incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria, es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como representaciones penosas contrastantes. Para el caso del designio, estas representaciones contrastantes dicen así: no conseguiré realizar mi designio porque esto otro es demasiado difícil para mí. Yo soy inepto para eso. Además, sé que en una situación semejante, tales y cuales cosas, tales personas han fracasado. Como mis Hay, ejemplos de ahorita, como yo voy a cambiar de trabajo, voy a conseguir mucha plata, me voy a ir para el mar. Entonces aquí sería
pues como yo quiero cambiar de trabajo, conseguir mucha plata, pero obviamente no lo voy a lograr porque soy una incapaz de cambiar de trabajo y de tener mucha plata, y yo que voy a poder ir al mar, pues como lo mismo que se quiere, pero en sentido de no voy a poder lograrlo. Ahí estaría anudado el efecto. Bueno, son- Sino que lo que estás diciendo ahí es mm, depende de cuáles factores depende el efecto anudado. En primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace. Del significado que posea para mí el desenlace. Es decir, si ir al mar es algo que quisiera o que me aburre. Siento que ahí con todos los abuelos, la familia, etcétera, me puede aburrir. Entonces, del significado que posea para mí el desenlace. Y mire que de aquí de una vez ya uno ve la matriz del asunto. Significa, representación no es lo mismo que significado, ¿sí? Entonces, significado, significante, podríamos decir. Significante, significado y afecto. El afecto depende, en primer lugar, del significado que posea para mí el desenlace, si significa algo bueno o no. Y en segundo lugar, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa. La incertidumbre respecto a estos que afecte a la expectativa, que no sé, que de las dos, la incertidumbre, es decir, ¿por qué? ¿Por qué pregunto? Porque es que me dijo aquí, hay dos tipos de representaciones, los designios y las expectativas. Y aquí me dice que en segundo lugar, el afecto que se anude. Yo entiendo a ambas, a los designios y a las expectativas. Va a depender Yo lo del voy a tener. significado que posea el desenlace para mí, sea del designio o sea de la expectativa. Y en segundo grado, y en segundo lugar, del grado de incertidumbre que aqueje a su expectativa o al designio también, ¿cierto? El caso es que la incertidumbre, pero esto es una maravilla, es que pero un es un ejemplo, análisis del lenguaje absolutamente increíble, porque es que la incertidumbre, la expectativa me está hablando de la enunciación del sujeto, de la relación del sujeto con lo que cree o no cree que puede ser. Y entonces dice la incertidumbre subjetiva, la expectativa contraria es a su vez figurada por una suma de representaciones que definiremos como representaciones penosas contrastantes. pero un La ejemplo, expectativa contraria es a su vez figurada por una suma de representaciones que son representaciones penosas contrastantes. Sí, sí, Luis. no, no, yo lo quería poner todo esto en un ejemplo práctico. Por ejemplo, a ver, uno está Sí, estudiando una carrera. sí, Expectativas, por un lado sería, tengo que estudiar para que me reciba. Pero por otro lado diría, no, no me voy a recibir y de los 20 que somos en el curso, 18 no se recibieron, por lo tanto, yo tampoco me recibo. Y entonces eso sería la representación penosa contrastante, ese contraste que habría entre lo que yo aspiro a tener, digamos, y aquello que me está echando abajo eso que yo aspiro, digamos. exactamente. Y eso que lo está echando abajo es la incertidumbre, está atado a la enunciación, al yo creo. No, pero es bobada, yo creo que no. ¿Sí? Que es Pero la dice que es incertidumbre. por dos factores. Ese es el segundo. Ese es Mm. el segundo, el grado de incertidumbre, y el primero Claro. es el significado que posee el desenlace. Yo entiendo también, pues como otra manera de decirlo sería, si esa cosa, que es por ejemplo recibirme o graduarme, eh, se pone con signo positivo o con signo negativo, pues con signo positivo sería como designio y con signo negativo sería como representación penosa contrastante de designio. Depende de el significado que eso de graduarme posea para mí y del grado de incertidumbre que me aqueje. Pues como si se pone con signo positivo o negativo. Y pues si él más adelante, de una vez, porque ya lo leímos,
nos va a decir que las personas sanas tienen la tendencia a ponerlo en signo positivo y los neuróticos tienen la tendencia a darle más fuerza al signo negativo. Pues como para tenerlo por ahí de referencia. Esto pues, que leímos más adelante. Pero es el afecto, entonces, uy, pero esto Eso, el está, afecto, esto, sí. esto hay que cogerlo con pinzas, porque es que, miren, retroactivamente nuestra lectura no solamente es relectura, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, sino que es una lectura retroactiva y me parece que aquí, es que este es todo, mejor dicho, aquí están los, ¿cómo decirlo? Los números, así como en matemáticas. Para yo poder saber sumar o restar, tengo que conocer los números. Estos son los números del psicoanálisis, digamos así, del 1 al 5, que tengo ahí. Las representaciones que van a ser después los significantes. El afecto, los significados, porque es que el afecto que esté anudado a la representación va a depender del significado y, y del grado de incertidumbre. Es decir, aquí tengo la enunciación respecto a lo que digo. Sí, usted formuló un designio o una expectativa, ok, pero ese es el contenido, ahí estás en el enunciado. La enunciación surge, se desprende de ahí en el momento en que vos, en lo que Freud está llamando aquí la incertidumbre subjetiva, es decir, si creo o no creo en que ese designio o esa expectativa se va a cumplir. Y esa enunciación y ese significado que está en el orden del enunciado van a determinar el afecto anudado, el afecto. Entonces tengo significante, significado, enunciación, enunciado y afecto. En otros términos, tengo real, simbólico, imaginario. Tengo lo imaginario en la significación, tengo lo simbólico en la enunciación, en el grado de certidumbre y de incertidumbre. Tengo simbólico, pues también que va a venir en la representación penosa contrastante. Y tengo lo real del afecto y del significante. Eso está muy inclusive. Bueno, en la próxima trataremos de volverlo a organizar. Vamos a ver si logro hacer un paralelo entre las dos cosas, porque es que ahí está, a partir de ahí ya vos tenés los elementos para leer retroactivamente los tres registros, que ha sido también uno de los objetivos de esta lectura retroactiva, poder ver que no se trata de cosas que cuando estamos en los fundamentos del psicoanálisis estamos siempre volviendo sobre el asunto, sobre estos números. Ya de ahí que usted sume, reste, multiplique, divide, haga ecuaciones, álgebra, derivadas, etcétera, matemas, lo que usted quiera, está bien. Pero esto, pues yo me quedo asombrada, es de una precisión lingüística impresionante. Sí, pues me asombra, no me debería asombrar, pero me asombra. Ok, bueno, siendo las 9, dejemos ahí, nos va a tocar retomar. Me comprometo a hacer como el paralelo, si alguno lo quiere hacer también, ensayar ese paralelo entre estos términos que nos da Freud, los tres registros y sus elementos, según Lacan, y para poder ir entendiendo cómo todo esto va abriendo realmente camino al psicoanálisis. Ok, bueno, si no es más, muchísimas gracias Pues y nos vemos gracias, en muy 7 interesante. días. Hasta la Muchas próxima. gracias y feliz noche. Feliz Chao, noche a chao. todos, feliz noche. Chao, chao, Solecita. Gracias, feliz Sí, Qué rico descanso. hasta verles. luego. Nos Hasta vemos, chao. luego. Buenas noches. Buenas noches.